Que Dios les bendiga a todos. Esta noche en Oruro, la Iglesia Bautista Maranata empieza sus conferencias celebrando sus 54 años. Así que hoy comienzan los hermanos allá. Si pueden estar orando en estos días por ello, que Dios les dé un tiempo de bendición y de tomar buenas decisiones en la obra. Mi invitación en esta noche es para buscar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, Evangelio de Lucas, el capítulo 15. En ese capítulo hay tres historias muy conocidas que nos habla acerca de cosas perdidas. Nos habla de una oveja que se perdió, nos habla de una moneda que se perdió y después se habla de un hijo que se perdió. Y conocemos bien todas esas historias, pero cuando termina la historia del hijo, que es la del hijo pródigo, muy pocos conocen, quizás nadie aquí en esta noche conozca la historia del hermano del hijo pródigo. Hace ya como 10, 12 años atrás, en un pequeño libro sobre la familia, conté la historia del hermano del hijo pródigo, es el hermano mayor. Y hoy, no todo, pero le voy a dar algunos datos para nuestro mensaje. Así que comenzamos ahí, hermano, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, y ponga su mirada ahí en el versículo 25. Ya había regresado el hijo pródigo, mataron el becerro, le pusieron el anillo en su mano, el calzado en sus pies, un vestido nuevo, todo aquello era fiesta. Y mire cómo sigue esta historia, que nadie o casi nadie la lee. Dice el verso 25, pero su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino llegó cerca de la casa, y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer esta fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. ¿Cuántos de ustedes conocían esa historia? La otra, la del hermano menor, es la más conocida. De esta nadie predica, pero 2 o 3 cosas nomás. No voy a ser profundo porque voy a hablar con ustedes en esta noche el tema, no pesa mi hermano, no pesa mi hermano. Aquí tenemos en esta historia, hermano, una actitud que va en aumento. Un muchacho lleno de envidia por su hermano, un muchacho lleno de enojo, de ira, un muchacho que estaba allí exacerbado. Y él no era capaz de gozarse porque su hermano había sido recuperado, había vuelto al hogar, había dejado la mala vida. Y este hermano mayor tenía un espíritu crítico, un espíritu que ahuyenta. Yo he visto en muchas iglesias esta clase de espíritu, de cristianos que ahuyentan la gente de las congregaciones, con sus actitudes, con su manera de vivir. No reflejan verdaderamente a Cristo. De gente que solamente de cristianos se les ve el nombre, pero en su estilo de vida no hay nada. Y se parecen a de voz crítica, ácida, señalando al hermano que era perdido y andaba con rameras gastando plata. Él tendría que haberse acercado
y abrazado a su hermano y demostrar que el hermano no pesa. El hermano no pesa, que cuando está caído hay que levantarlo. No me importa allí, él está en esa situación, él no me pesa, yo me voy a brindar por él, me voy a sacrificar por él. Y nuestros hermanos tampoco deberían pesarnos. Cuando los vemos en una situación crítica, comprometida, cuando los vemos pasando tiempos de dificultades, aun cuando les vemos ser víctimas de algún pecado, tenemos que levantarnos porque nuestros hermanos no pesan. Hace ya unos cuantos años circulaba una foto de un niño cargando en su espalda a su hermanito pequeño muerto. Eso había sucedido en una guerra en Japón, y allí se iban en un largo camino, y uno de los soldados se acercó al adolescente y le dice: ¿para qué estás cargándolo en tu espalda? El viaje es largo, el niño está muerto. Y él dice: yo quiero sepultar con honores, con honra, porque este niño es mi hermano y no me pesa. Este niño es mi hermano y no me pesa. Y a la luz de esa historia yo quería compartir este tema en esta noche. Nuestros hermanos no nos pesan. Si han caído en lo profundo, si han caído en una situación pecaminosa, no pesa. Ahí lo vemos al padre saliendo de la casa y un padre rogándole a su hijo: entra, por favor. En otras palabras, el padre le estaba diciendo: súmate al gozo, mira, tu hermano ha regresado vivo, está entre nosotros, súmate a nosotros. Y como se dice aquí en nuestra comunidad, el hijo mayor le pasa factura al padre: yo siempre te serví, yo siempre me porté bien y nunca me diste un cabrito para disfrutar con mis amigos. Y el padre, con esa voz tierna, le dice: hijo, si todo lo que yo tengo es tuyo, todo lo que yo tengo es tuyo. Y esta es la historia. El mundo se compone de muchas familias. En cada familia tenemos hechos dolorosos, asombrosos. Y aún en las nuestras propias hay cosas increíbles. ¿Cómo explicamos que en la primer familia humana había un asesino? En la primer familia. Y nosotros mirando y arrancamos mal la historia humana. Veamos un poquito sobre ese asesino. Si puede buscar la primera carta de Juan. La primera carta de Juan en el capítulo 3. El versículo 11. La primera carta de Juan. Bien al fondo de la Biblia, al final ya casi. Ahí están las 3 cartas de Juan. Y ponemos la atención en la primera carta, capítulo 3. Dice la palabra de Dios allí. Primera de Juan, el capítulo 3, versículo 11. Dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora pasaron siglos, hermano, y ahora empezamos a entender el por qué Caín mató a Abel. Y dice que él era del maligno. Lo que eso quiere decir, que tenía influencia del diablo en su vida. Era una persona que el diablo entró en su vida, gobernaba su vida, sus pensamientos, sus acciones. Pero mire, desde el Génesis casi hasta el final de la Biblia pasaron páginas y páginas, historia tras historia, para enterarnos sobre la conducta de Caín. ¿Por qué mató a su hermano? Porque era del maligno. Era una persona influenciada por el diablo. Estaba involucrada en actividades de tiniebla, pero vamos a recordar un poquito eso. Pero tenemos que volar al principio, a Génesis capítulo 4. Vayamos hasta ahí un momento, hermano. En Génesis el capítulo 4, y observe cómo dice la palabra de Dios, versículo 3, Génesis el capítulo 4, versículo 3, dice la palabra: y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra
una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora, aquí hay algo importante que a veces pocos predicadores lo notan o se detienen. Este pasaje nos enseña dos maneras de acercarse a Dios. A través de la historia estas dos conductas se iban a repetir. Dos formas de acercarse a Dios. Podemos hablar nosotros de dos caminos, podemos hablar de dos actitudes, podemos hablar de dos religiones, una verdadera y otra falsa. Aquí vino Caín. Él dice que vino trayendo los frutos de la tierra. Lo primero que viene a nuestra memoria es que la tierra estaba bajo maldición, porque como Adán y Eva habían pecado, Dios les dijo que iba a producir la tierra cardos y espinos. Y Caín le trajo una ofrenda de la tierra maldita. La ofrenda de Caín trataba de impresionar a Dios, porque Caín iba a ser el representante de una religión hueca, vacía, sin contenido. Y él se acercó a Dios de ese modo. Pero Abel tenía conciencia a quien tenía enfrente. Abel sabía que se iba a enfrentar con Dios. Y él se acercó con un cordero degollado. Estéticamente no es algo agradable ver un cordero degollado, con sus ojos saltones y todo así. Pero para presentarse con ese cordero tenía que haberlo matado y tenía que haber derramado sangre, porque el principio en la historia iba a ser que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Así que Abel, a través de ese sacrificio y de ese cordero, estaba reconociendo que él era pecador y el Dios que tenía enfrente era santo, y que él se iba a presentar con un sacrificio que incluía derramamiento de sangre, que era lo que iba a cubrir su pecado para tener un contacto con un Dios santo. ¿Entienden que hay dos caminos, dos religiones, dos formas diferentes de acercarse a Dios? Y ahora dice ahí el texto que hemos leído, el versículo 5. Comienza diciendo, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. O sea, Dios lo miró a Caín y él se dio cuenta lo que nosotros no podíamos si Juan no nos advertía. En su rostro estaba la influencia del maligno. En su rostro se podía notar que ese hombre era alguien que tenía comunión con el diablo. Dios lo vio en su mirada, Dios lo vio en su rostro y no le agradó a Dios. Él se vino con toda su mundanalidad encima y pretendió impresionar a Dios de ese modo. Y cuando se vio descubierto, dice, se cayó su semblante. Es decir, que su mirada se entristeció, se sintió descubierto, se sintió que no podía engañar a Dios. Y ahora Dios le da una oportunidad. Quiero que ponga atención a ese detalle. No me iba a detener mucho en esto, pero ya que estamos, mire el versículo 6. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. O sea que por ser el hermano mayor, él tenía el derecho a tener señorío sobre su hermano menor, que era Abel. Entonces le dice, ¿para qué estás enojado con él? ¿Para qué estás acumulando ira, odio contra él? Si por ley te corresponde a ti señorear sobre él. En otras palabras, quiero que ponga atención a esto. Dios estaba obrando del mismo modo que obró el padre del hijo pródigo cuando le dijo a su hijo mayor, te estoy dando una oportunidad, te lo ruego, entra a la casa. Y Dios le estaba diciendo a Caín eso en otras palabras. Te estoy dando una oportunidad que corrijas tu camino. Te estoy dando una oportunidad que cambies tu actitud. ¿Por qué estás con tu semblante caído? ¿Por qué estás con ese rostro tan entristecido? Cuando un hijo de Dios tiene que tener vida y tiene que tener vida en abundancia. Pero ¿qué hizo Caín? Dice ahí, capítulo 4, verso 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
Y ahí está, hermano. La ira no se calmó en Caín. Se levantó contra su hermano, lo mató. No sabemos si usó un objeto contundente, un objeto cortante, pero fue algo que produjo que la sangre de Abel saliera de su cuerpo. Y entonces viene Dios a hablar con Caín. Y viene Dios y le dice de esta manera, versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? Porque la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, Dios viene y le dice, tu semblante caído, tu rostro caído, influenciado por el diablo, tienes enemistad conmigo, te presentas de una manera hipócrita, infiel. Ese es el mismo camino que después tomaron los doctores de la ley, los fariseos. El camino de la hipocresía, del cual Jesús le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera lucen muy bonito, pero adentro está el hedor de los huesos del muerto. Es el mismo camino de los fariseos, el que Caín comenzó. La Biblia habla sobre el camino de Caín, pero no me voy a detener en eso. Se levantó contra su hermano y lo mató. Y esta es la parte de todo esto que a mí me interesa hablar con ustedes. Porque Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Si Dios nos interrogara en esta noche a cada uno de nosotros sobre nuestros hermanos. Tenemos una congregación de 70, 80, estamos una cuarta parte en esta noche. Y si Dios nos preguntara a cada uno de nosotros, ¿dónde está tu hermano? ¿Por qué no está en la reunión? ¿Qué vamos a decir? No, es que los domingos estamos todos, los jueves no. Es que los sábados no venimos, los domingos sí. ¿O vamos a responder como Caín? No sé, no tengo ni idea. Yo en muchas congregaciones, incluso aquí, yo he oído gente orar que dice, Dios, te pedimos por los hermanos que no están, no conocemos sus razones, sus circunstancias, sus no sé qué, pero deberíamos saber, sí, porque son nuestros hermanos. Porque si ellos están mal o están caídos, nuestra misión es levantarlo, porque mi hermano no me pesa. Lo que Caín le estaba diciendo cuando le dijo, no sé, más allá de la mentira que nosotros sabemos que estaba mintiendo, pero cuando él le respondió a Dios, no sé, él está diciendo que él tiene una actitud irresponsable. Yo no tengo que andar cuidando a mi hermano, no soy yo guarda de mi hermano. Pero si traemos eso al mundo de la iglesia, ¿somos nosotros guardianes de nuestros hermanos? La respuesta es sí. Y tenemos que saber dónde están nuestros hermanos. La respuesta es sí. Tenemos que saber en qué andan nuestros hermanos. Porque puede haber alguno que está sufriendo, padeciendo, que está caído, y yo tengo que sacrificarme y levantarlo y demostrar que mi hermano no me pesa. Mi hermano no me pesa. No voy a decir, este tiene 1000 problemas, 1000 dramas, mejor no me meto en eso. Pero Dios dice, sí, métete, ora por él, acompáñalo a él, párate al lado de él y extiéndele la mano y levántale y demuestra que tu hermano no te pesa. Él es importante para ti. Porque un hermano, somos nosotros mismos en otra piel. Somos nosotros mismos en otra piel. Cuando usted lee Mateo 25, y no quiero desviarme porque quiero hacer algo breve nomás aquí. Y Jesús le dice, cuando tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, y estuve en la cárcel y me visitaste. Y la gente le dijo, pero ¿cuándo, Señor, hicimos eso por ti? Y él dijo, no, pero cuando lo hacéis a uno de estos hermanos, por mí lo hacéis. Mi hermano no me pesa, no me pesa. Yo tengo que meterme en el mundo de la Biblia, tengo que meterme en sus páginas, escarbar en lo más profundo, sacar esas lecciones ricas y entender que yo sí tengo que saber sobre mi hermano y que yo soy responsable de mis hermanos en la fe, porque espero que ellos también tengan cuidado de mí, en mis luchas, en mis necesidades. Yo quiero que no pesarle a mis hermanos, que me puedan levantar fácilmente cuando mi vida cae. Pues aquí está Caín. Y aquí está Abel. La ira y la furia asesina de Caín se descargó sobre Abel. Pero le llevaré un momento a otra familia. En Génesis, también aquí en Génesis, capítulo 37 ahora. Muy rápido allí, hermanos. Génesis, el capítulo 37. Y mire cómo comienza diciendo ahí la palabra en el versículo 2.
Génesis, el capítulo 37 y el versículo 2. Dice la palabra: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José la mala fama y amaba que había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Su hijo menor era el hijo de vejez, era el hijo amado y el hermano odiado. Eso se repite hasta nuestros días. Donde hay un hijo preferido sobre otros, un hijo amado, hay un hermano que es odiado por el resto. Y esto pasaba aquí. Y dice la palabra de Dios que los hermanos le aborrecían y no le hablaban pacíficamente. Es decir, que eran agresivos, lo trataban con insultos, lo trataban con desprecio. Pero eso no iba a quedar ahí. Ese odio, ese aborrecimiento que estaban sintiendo por su hermano menor, 17 añitos nada más tenía, 17 añitos. Eso iba a ir creciendo. Observe de qué manera, dice versículo 11, Génesis 37, 11, y sus hermanos le tenían envidia, mas sus padres meditaban en esto. Ahí estaba, comenzaron a aborrecerle, comenzaron a hablarle no pacíficamente, ahora empezaron a mostrar actitudes de envidia, de celo, y esto iba a seguir en aumento. Salieron al campo a trabajar y el padre le encarga a su hijo menor que le lleve comida, que lo busca a sus hermanos. El hermano sale, lo busca por todas partes, finalmente lo hallan. Y miren qué sucede aquí, capítulo 37, verso 18. Dice que cuando ellos, los hermanos mayores, lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Mire, empezaron a hablarle de una manera no pacífica, empezaron a aborrecerlo, empezaron a sentir envidia y ahora empezaron a conspirar. Eso significa una trama secreta, ponerse de acuerdo en una manera de hacer daño. Pero no era un daño cualquiera, estaban dispuestos a matar a su hermano. Se estaban poniendo de acuerdo de cómo matar a su hermano menor, recordamos, de 17 años. Mira cómo sigue la historia, verso 20. Ahora pues vení y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de su sueño. Ellos estaban planeando lo que en el mundo moderno se llama un crimen perfecto. Matémoslo de tal modo, y cuando venga que nadie se dé cuenta que fuimos nosotros, sino que dejemos los rastros como si una bestia lo mató. El crimen perfecto. Mire cómo sigue la historia, verso 22. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la única túnica de colores que tenía sobre él, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Finalmente Rubén dio una idea: no lo matemos. Alguien vio, ahí hay una cisterna en el medio del desierto, nadie lo va a escuchar llorar ni gritar, se morirá de sed y de hambre, echémoslo en la cisterna. Y ahí lo dejaron al chico de 17 años. Finalmente ven a lo lejos una caravana de madianitas y alguien dice: no lo dejemos morir, vamos a hacer negocio. Y fueron y lo sacaron de la cisterna y lo vendieron como esclavo. Y ahí la historia es larga, pero hasta aquí esto está pasando en una familia. Estos hermanos mayores no tenían la capacidad de pensar: si ese hermano me caía mal porque era el hijo preferido o algo, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y lo levantamos? Mi hermano no me pesa, ¿por qué no hacemos algo bueno por él? ¿Por qué inclinarnos para el lado del mal? ¿Por qué pensar y planear y estar dispuestos a hacer lo peor con él, cuando nosotros podríamos acompañarlos y tenerlo ahí en alto a nuestro hermano? ¿Cuánto nos cuesta esas cosas? Cada familia es un mundo, se dice, y eso es una gran verdad.
Ya vimos la familia del hijo pródigo, ya vimos la familia de Adán y Eva, y aquí estamos mirando la familia de Jacob. Les llevaré a otra historia que quizás ninguno de ustedes conoce. Necesito que me acompañe al libro de los Jueces, capítulo 11. De todo esto estoy dando poquitas cosas porque necesitaríamos todo un sermón para cada uno de estos temas. Pero note esta historia que posiblemente sea nueva para muchos de ustedes en Jueces, el capítulo 11. Ahí vamos a ver otra familia con otros problemas. El libro de los Jueces, el capítulo 11. Observe cómo dice el versículo 1. Jueces 11 y versículo 1. Dice Jefté. A modo de anticipo, él es presentado en Hebreos 11 como uno de los héroes de la fe, de los que pusieron en fuga ejército. De ese hombre les voy a leer algo ahora. Dice Jefté, galadita, era esforzado y valeroso. Escuche esto, era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole, no heredarás de la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Qué tremendo, ¿no? Ahí está, tú no eres hijo de nuestra madre, eres de otra madre. ¿Cuántos hogares hay así? Por todos lados hay hogares así. Y ahí estaban. Dice, tú eres hijo de una ramera. No puedes vivir, no puedes heredar con nosotros. Y ahí surgió toda esa discriminación. Y ahí Jefté fue maltratado, desheredado, expulsado. Bien lejos andate a vivir. Dicen los hermanos, no queremos saber nada contigo. Nosotros leemos esta historia y pasan por nuestra mente, ¿no? De familias y cosas, o capaz que nosotros mismos hemos vivido algo de esto, ¿no? Pero era hijo de una ramera y lo maltrataron y lo despreciaron. Pero los hermanos también tenían sangre de él. Eran de la propia sangre. Y allá se va a Jefté, pero usted sabe que la vida da muchas vueltas. Y lo que usted desperdicia hoy lo puede necesitar mañana. Y este es el caso, observe. Dice ahí versículo 4, aconteció que andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Y usted abre los ojos y la boca y dice, ¿qué? Al que lo echaron ahora lo fueron a buscar y le dijeron, vení, vas a ser nuestro jefe. Y si usted sigue más adelante, se usa un par de veces la palabra caudillo para referirse, vas a ser nuestro líder principal, vas a ser la persona más importante de nuestro pueblo. Pero en la calle dirían, pero lo echaron como bien lejos porque era hijo de una ramera, porque lo veían como el salvador de su pueblo. La historia es larga, pero yo quiero que note lo que pasa en las familias. Esos hermanos de Jefté, ninguno dijo, mi hermano no me pesa. La fama de él está por el piso, por la conducta de su mamá. Vamos a levantar a nuestro hermano. Vamos a hacerlo sentir como un igual. Vamos a darle la importancia que él es uno de los nuestros, que somos aquí del mismo hogar, que tenemos la misma sangre. Ninguno de ellos demostró que su hermano no le pesaba. Por el contrario, lo trataron con desprecio. Después la historia sigue y tiene un final dramático. Solo les digo esto para que ustedes lean en su casa. Jefté, por una promesa que hizo a Dios, tuvo que matar a su hija. Pero esa historia no se la voy a contar porque no nos vamos a ir esta noche sino. Pero ahora nos metimos aquí en otra familia, en Jefté. El hermano despreciado, discriminado, desheredado, expulsado. Y nadie demostró una actitud para levantarlo y decir, mi hermano no me pesa. Una historia más bien rápido y ya vamos a ir al final. En el Evangelio de Juan, capítulo 7. Porque estas cosas pasan en las mejores familias.
Mire, no es que alguien diría, bueno, es que esa gente no tiene educación, no han tenido oportunidad de educarse, de formarse. No, estas cosas pasan en las mejores familias. Mire, les voy a sorprender aquí en el Evangelio de Juan, el capítulo 7. Evangelio de San Juan, el capítulo 7. Mire cómo dice la palabra de Dios, verso 1. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, los hermanos del Señor Jesucristo, mire lo que dijeron. Le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y escuche esto, dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Los hermanos de Jesús, los hijos de María, le dijeron, vete, andate a predicar por allá, manifiéstate al mundo. Aquí nos traes problemas, porque dice que lo andaban buscando para matarle, dice el texto. Acá pones en riesgo nuestra vida. Andate por allá y vas a tener un montón de oportunidades de predicarle a más gente, de anunciar el mensaje a más gente. Esas eran expresiones hipócritas, porque la razón por la cual quería que Jesús no estuviera en la casa con ellos es porque no creían en él, dice la Biblia. Ahora, esos hermanos, después con los años cambiaron su actitud, ¿no? Pero esos hermanos se perdieron la oportunidad en todo ese tiempo de levantar a Jesús, de ponerlo en alto, de hacerlo sentir importante, valioso, de demostrar, mi hermano no me pesa. Lo atacan, buscan matarlo, pero nosotros lo levantamos y lo sostenemos porque mi hermano no me pesa. Se perdieron esa oportunidad. Y voy a terminar con un comentario. Dice la segunda carta de Pablo a Timoteo. Ustedes van a recordar el texto, 2 Timoteo 2:3. Pablo le dice, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Él le está diciendo a Timoteo, su hijo espiritual, un hombre que tenía por ese tiempo unos 35 años. Timoteo estaba dando los primeros pasos en el pastorado. Se sabía que ese trabajo es un trabajo insalubre hasta el día de hoy. El pastor cargando con las luchas, con los problemas, con la drama de la gente, acompañando a los necesitados, atendiendo, vendando heridas, todo lo que tiene que hacer un pastor. Y entonces Pablo le quiere marcar una regla de oro a ese joven predicador. Le dice, tú aprende a sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. En otras palabras le está diciendo, hay algunos que son soldados de Cristo, pero ante el mínimo problema ya abandonan la batalla. Ante el mínimo problema ya dejan su misión, se olvidan de sus principios, se olvidan de su doctrina. Pero este pasaje advierte, hermano, que todos nosotros vamos a participar en grandes problemas, en escaramuzas, conflictos, en grandes batallas en nuestra vida. Todos nosotros vamos a tener grandes batallas en nuestra vida. Batallas impensadas, batallas inesperadas surgirán, explotarán delante nuestro. Algunas nos tomarán desprevenidos, distraídos, otras jamás las imaginamos. Y entonces Pablo le dice, pero tú sufres penalidades. En otras palabras le está diciendo él a Timoteo, tienes que prepararte para vivir y sobrevivir en situaciones extremas. Esto no lo dice, pero nosotros lo podemos deducir. Le está diciendo, mira que la vida no es color de rosa. Mira que la vida no es un camino de alfombra delante de tus pies. Él le está diciendo la verdad, como tiene que hablar un padre. Dice, tú sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Hay momentos de nuestra vida que vamos a estar lastimados. Hay momentos de nuestra vida que vamos a estar malheridos. Hay momentos de nuestra vida que vamos a ser víctimas del enemigo. Y otras veces vamos a ser víctimas de nuestros amigos. Eso en términos de guerra se llama estar bajo fuego cruzado. A veces la vida nos pone en ese callejón sin salida y nos ataca el enemigo y nos atacan los nuestros propios.
y tenemos que aprender a sobrevivir en el fuego cruzado. ¿Cuántas familias en conflicto? Los hermanos peleándose, los suegros, los tíos, todo el mundo se pelean en la familia, los dramas humanos. Fuego cruzado. Nunca pensé que en mi familia me iban a lastimar, a maltratar, a todo. Pero Pablo le dice, tú tienes que prepararte para situaciones extremas, para el fuego cruzado. Algunos en esas batallas serán alanceados, otros serán acuchillados, otros serán ametrallados. En las batallas de la vida podemos ser fusilados a quemarropa, podemos morir de diferentes maneras. Pero eso Pablo le dice a Timoteo, alguien te va a quitar la vida sin piedad, pero tú tienes que sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Todo este tema que hemos hablado aquí en esta noche, de lo cual hay mucho más para decir, pero no hay tiempo. Hay dos figuras o dos sombras, si ustedes prefieren, rondando desde que empezamos el mensaje hasta ahora. La primera de ellas es que mi hermano no me pesa. Cuando mi hermano está caído, yo tengo que levantarlo. No me pesa, es mi hermano. Y la segunda sombra o figura que ronda todo este mensaje es la del buen samaritano. Hace 2 jueves atrás aquí predicamos ese tema, ¿no? Sobre el buen samaritano. Se llamaba el mensaje Primeros Auxilios para Almas Necesitadas. 2 jueves atrás prediqué ese mensaje acá, Primeros Auxilios para Almas Necesitadas. Aquel hombre que iba del camino de Jerusalén a Jericó y en el camino fue asalteado por los ladrones. Fue golpeado, lastimado, malherido. La Biblia dice literalmente medio muerto. Fue dejado al costado del camino. Pasó el levita, el sacerdote, recuerdan bien la historia, ¿no? Y dice que le vieron y siguieron de largo. El sacerdote que representa la religión no pudo traer solución al problema del malherido. El levita que representaba la ley tampoco pudo traer solución al problema del malherido, pero de quien menos se esperaba, de un samaritano, que era considerado una persona despreciada porque era mestizo, no era enteramente judío. Entonces se despreciaba a los samaritanos, pero del que menos se esperaba. Dice que cuando vio a ese hombre desangrándose, tuvo compasión de él y se acercó. En otras palabras, él dice, mi hermano no me pesa, aquí estoy para levantarlo. Está malherido, está sufriendo, se está desangrando, no hay muchas esperanzas de vida, pero este no me pesa, yo voy a acercarme, voy a atender su necesidad y lo voy a levantar. Y no solo que lo levantó, dice el Evangelio ahí en Lucas capítulo 10 del verso 30 en adelante. Dice el Evangelio que lo levantó, le puso aceite, vino, que eran sustancias medicinales, y vendó sus heridas, lo puso en la cabalgadura y lo llevó al mesón, a un lugar seguro. El samaritano podría haber dicho, bueno, ya lo levanté, ya está, lo atendí, lo puse en la cabalgadura, se lo dejé ahí en el mesón y me voy. No, él habló con el mesonero y le dijo, atiéndelo. Y si el gasto es superior, cuando yo regrese, yo voy a pagar por él. Y nosotros sabemos que ese samaritano es la persona de Cristo. Él es el que menos el mundo esperaba. Dice el profeta Isaías en el capítulo 53, dice en los primeros versículos, dice acerca de Jesús que él fue subiendo como el renuevo de una tierra seca. No había en él ni poder ni hermosura. Dice, le veremos sin atractivo para que le deseemos. ¿Qué estaba diciendo Isaías? Que el mundo, la sociedad, lo veía a Cristo en su tiempo como un yuyo del desierto sin valor. Dice, él apareció, fue subiendo como el renuevo de una tierra seca. ¿Qué puede producir un yuyo de una tierra seca, desértica? Es decir, que el mundo no esperaba nada de él. Él era el samaritano. Y después dice Isaías allí, dice, no había en él ni poder ni hermosura. No se presentó con grandes títulos, ni diciendo que él era el creador del mundo, que era el dueño de todo. Nada de eso. Y me encanta esa frase que dice Isaías. Dice, no había en él ni poder, ni hermosura. Como uno común, como uno de nosotros se presentó en la historia humana. Y dice Isaías, y le veremos sin atractivos para que le deseemos. Y esa frase se refiere a la muerte en la cruz.
Un cuerpo desfigurado por el látigo, sangrando, casi que no se podía identificar que era un ser humano, porque estaba destrozado. 2 versículos después, Isaías dice, Él fue herido y molido por nuestro pecado, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Amén. Dice, no había en Él ni poder ni hermosura. Le vimos sin atractivo para que le deseemos. Y ese Cristo sin atractivo que el mundo puede ver hoy, muriendo en esa cruz por los pecadores, Él es el hermano que demuestra que los hermanos no pesan. Porque todos nosotros, la raza caída de Adán, todos nosotros estábamos tirados en el camino, en los caminos de esta vida, aplastados por el pecado, dañados por el pecado profundamente. Y vino Jesús, nuestro hermano, vino a cumplir lo que se llamaba la ley del pariente cercano. Por eso esa ley del pariente cercano es la que cuenta Pablo a los filipenses, que dice, siendo Él Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice, y se despojó de su gloria y vino y vivió entre nosotros como siervo y fue hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí demostró todo, que nuestra vida no les pesó. El pecado horrendo de nuestra vida no le pesó, vino y nos levantó, lavó nuestros pecados, perdonó nuestros pecados, nos dio una salvación que es eterna. Y Él vino y demostró con su sacrificio, mi hermano no me pesa, mi hermano no me pesa. Fue a esa cruz y murió por nosotros. Y eso es lo que nos tiene reunidos hoy aquí, ¿no? Agradecidos, porque siendo viles pecadores, Cristo murió por nosotros y nos dio una salvación que es eterna. Dice Él en Juan capítulo 10 que cualquiera puede dar ahí la vida, pero nadie da la vida por los enemigos. Nosotros éramos enemigos de Dios, caminábamos a contramarcha del plan de Dios. Y Él vino y dice, yo vine para dar la vida por los amigos, vosotros sois mis amigos. La mayor demostración en la historia que mi hermano no me pesa. Y si hoy estamos de pie en este lugar, es porque Cristo nos levantó. Él nos levantó. Y ahora tenemos que salir y demostrar a otros que están en sus luchas, derribados, aplastados. Tenemos que extender la mano y levantarlos y demostrar lo que Jesús nos mostró a nosotros. Mi hermano no me pesa. Mi hermano no me pesa. Aquí estoy yo para ayudar. Vamos a hablar con Dios en esta noche. Padre, te damos tantas gracias en esta noche por cada persona aquí en este lugar. Y gracias por Jesucristo, tu Hijo amado, que nos salvó en la cruz del Calvario, que perdonó nuestro pecado y nos dio una salvación eterna. Y en esa sangre preciosa que Él derramó, nos abre un camino por el cual llegamos a ti en esta noche, Dios, a través de la oración. Venimos aquí, Dios, cargando nuestros dramas, nuestros problemas, cargando nuestras culpas, nuestras luchas, que no son pequeñas. Cada familia es un mundo, como hemos visto en esta noche, pero a veces es un mundo de problemas, y venimos ante ti, Dios, para que extienda tu mano y vengas en nuestro auxilio, que nos brinde socorro en esta noche, porque necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, y gracias por la palabra en esta noche. Era mucho más lo que podíamos decir, pero yo creo que había ahí suficiente para aprender una lección, la de demostrar que mi hermano no me pesa, que tengo que hacer un sacrificio por él y tengo que verlos bien en el camino, en la fe, en la familia de Dios. Bendice tu palabra, Dios, bendice nuestras vidas y el tiempo de oración que vamos a tener en esta noche. Todo lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén.